Listo, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión de la semana 3. Si alguno de los que está aquí no me conoce, pues soy Julia Barrón, su tutora escolar. Eh, el día de hoy, de hecho, es la última sesión síncrona que tendremos de este módulo, porque la siguiente semana recuerden que tienen, además de sus actividades, tienen que realizar un proyecto integrador, entonces van a estar un poco más ocupados. De cualquier manera, el jueves yo les subiré algún recurso de apoyo dependiendo de los temas que vayan a abordar en su semana 4. Entonces, muchas gracias a ustedes que se pudieron conectar el día de hoy. Sé que de repente puede ser difícil por el trabajo, por los horarios, pero les agradezco mucho que estén aquí. Recuerden que esta semana tenemos actividad de cuestionario socioemocional, que no es obligatorio, pero que si ustedes lo contestan les da algunos puntos extra, ¿ok? Em, el día de hoy voy a ir compartiendo una presentación, pero hay un tema que me gustaría abordar con ustedes y que lo relacioné de esta manera. No sé si en algún momento ustedes han escuchado el término de neuroplasticidad. En realidad es un término bastante nuevo y la neuroplasticidad tiene que ver con aspectos cerebrales. Entonces, el objetivo de esta sesión es que compartamos algunas estrategias para mejorar la neuroplasticidad y los hábitos escolares. Primero, antes de comenzar, tal vez la palabra le suene algo técnica, ¿no? Como que no es una palabra del uso común y me gustaría compartirles por qué la elegí. Todos los términos que contengan la palabra neuro, se traba un poquito. Todos los términos que contengan la palabra neuro están orientados al cerebro. Este término de neuroplasticidad tiene poco, en realidad no tiene más de 30 años que surgió, que se comenzó a estudiar, pero anteriormente se trabajaba con personas que habían sufrido alguna lesión, algún accidente, y entonces perdían alguna función. Y, por ejemplo, los casos más típicos que llegaban, personas que llegaban a tener alguna amputación y entonces, por ejemplo, en algún miembro de su cuerpo y se veía cómo las funciones de ese miembro que ya no estaba las adoptaba el otro miembro que se mantenía, ¿no? Y entonces los científicos, cuando descubrieron esto, pues se dan cuenta que el cerebro puede reorganizar sus recursos y puede suplir las funciones, incluso aunque había un miembro faltante. Eso fue cuando comenzó a iniciarse. Después se empezó a extender el uso de la neuroplasticidad. ¿A qué me refiero con que se expandió el uso? Bueno, a que cada vez se utiliza más en temas más comunes. Por ejemplo, se llevó al área del aprendizaje. ¿Cómo una persona puede, por ejemplo, comenzar a aprender a algunos aspectos de la escuela o a tocar un instrumento? Y cómo es que en realidad su cerebro se adapta, aprende, ¿no? Se llevó hacia el tema educativo, incluso se llevó hacia temas un poco más terapéuticos de personas que habían sufrido alguna situación pues de violencia o alguna situación de estrés crónico, depresión o ansiedad, y entonces cómo su cerebro se reorganizaba para seguir adelante. Ok. La neuroplasticidad, de hecho, se refiere a eso. El cerebro es un órgano, pero aunque ustedes no lo crean, es el único órgano de nuestro cuerpo que no siente dolor, ¿no? En realidad, en el cerebro solo ocurren las funciones cerebrales, pero no hay células del dolor, ¿no? Entonces, cuando nos ocurre un acontecimiento, nos duele el cuerpo, el sistema nervioso, pero al cerebro no le duele. El cerebro solamente se da cuenta que falta algo y se reorganiza, ¿no? Ahí no siente dolor, ¿no? Entonces, eso le da la capacidad para reorganizar sus recursos y decir, pues nos falta algo, podemos suplirlo o seguir adelante, en cuanto a la función me refiero, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad es un área que surge de la medicina, de la psicología, de la neurología, que se dedica a estudiar cómo el cerebro se reorganiza para que nosotros podamos aprender, nosotros podamos sanar, curarnos, ¿no? Fortalecer el cerebro después de alguna lesión. Y es un término que me gustaría a mí compartirles o que yo he tenido la posibilidad de estudiar
con niños, adolescentes, adultos que se encuentran o que se han encontrado en situaciones de crisis severas, cómo es que su cerebro sale adelante a partir del evento desafortunado que vivieron. Hoy me gustaría enfocarlo un poco más hacia los hábitos escolares, porque creo que eso les beneficiaría mucho. Sé que algunos de ustedes que me ayudaron a completar el cuestionario de cómo te puedo ayudar, muchas de sus inquietudes eran cómo mejorar mis hábitos de estudio, cómo aprender mejor, me está costando mucho trabajo. Entonces, el día de hoy les voy a proponer algunas estrategias de cómo ir entrenando poco a poco el cerebro para mejorar los hábitos escolares. Entonces, esta es una imagen muy ilustrativa de lo que yo les estoy hablando esta es una definición pues muy científica, pero se las voy a leer. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, modificando su estructura y función en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, esa definición surge en el 48, pero de manera teórica ya es en los 90 más o menos que empieza a estudiarse en realidad o que se desarrollaron técnicas para estudiarlo de manera cerebral. Entonces, antes solo se teorizaba, el cerebro se adapta, pero no se sabía cómo. Hoy en día, por ejemplo, en los hospitales incluso ya hay, si alguno de ustedes en algún momento ha estado en un hospital y por ahí se puso a observar o ha ido a esas áreas, hay un área de neurorehabilitación, de neuroplasticidad, ¿no? Donde se llevan un poco las terapias restaurativas, le llaman, ¿no? Entonces, bueno, ese término surge primero en la teoría, después ya se pone un poco más práctico y les digo que se ha utilizado muchísimo. En esta imagen, lo que podamos ver, o para los que no estén viendo, se las voy a describir de dónde nace justo este término y hay palabras que son técnicas, pero es importante solamente quise escuchar y conocer un poco. Neurogénesis, nuevas sinapsis, sinapsis reforzadas y sinapsis debilitadas. Ok, ¿esto que se refiere? Pues el cerebro funciona a través de neuronas, millones de neuronas que se conectan entre sí y cuando se sincronizan es cuando ejercen fuerza entre ellas y es cuando nosotros aprendemos. Han escuchado seguramente una frase como de las abuelitas o de antes que dicen como, ay, no me acuerdo, como te quemas mucho el cerebro, las pestañas, ¿no? Como que utilizaban mucho esa palabra. Y en realidad proviene un poco de ahí. Se dice que cuando un cerebro está muy concentrado es porque las neuronas están haciendo mucha conexión, tanta conexión, porque hay electricidad. Que decían eso, como que se quema. En realidad no es que se queme el cerebro, por supuesto, pero era un dicho común o coloquial cuando una persona se está esforzando mucho. ¿No? Entonces, estos términos que están aquí no es necesario que los aprendan, los memoricen, simplemente para que vean de dónde ha surgido este tema. Entonces, si una persona, por ejemplo, está aprendiendo, como ustedes, ¿no? Por ejemplo, que ahorita están retomando una actividad educativa y muchos de repente me han dicho, es que yo ya no puedo, ya no es lo mismo, mi mente ya no me da. Entonces, en realidad, sí da porque la neuroplasticidad, como lo vimos en la definición, es un proceso que abarca toda la vida. Es decir, hasta el último momento de nuestras vidas somos capaces de seguir aprendiendo. El único elemento que se compromete es la velocidad de procesamiento. Es decir, todos tenemos la capacidad de aprender, simplemente nos vamos volviendo un poquito más, unos milisegundos, y ni siquiera son segundos, unos milisegundos más lentos respecto a años anteriores. Ese es el único cambio que existe, pero en realidad nuestro cerebro es capaz de adaptarse a los retos educativos, ¿no? Simplemente es que a veces no vemos esos cambios de manera tan rápida y tal vez por eso nos desesperamos un poco. Entonces, la neuroplasticidad es una habilidad que tenemos todos los seres humanos para generar nuevas sinapsis en torno al proceso de aprendizaje. Entre más está aprendiendo nuestro cerebro,
significa que crea mejores conexiones, mejores sinapsis. Por ejemplo, incluso aunque pensemos es que hay algo que nunca supe, nunca aprendí, jamás lo había visto en mi vida, el cerebro sí es capaz de crear nuevas conexiones a partir de ello. Pero no es tan sencillo como suena. Ahorita vamos a ir abordando de qué manera lo hacen. Ahorita que vaya exponiendo, si a alguno de ustedes le surge alguna duda, escuchó algo, sabe algo, alguna vez ha estado en un tratamiento de neuroplasticidad, puede, si gusta, compartirlo o dar su punto de vista acerca de este tema. Ok. Entonces, ahora sí viene lo interesante. Ya les dije que es el término desde la teoría. Ahora seguramente se estén preguntando, bueno, ¿y de qué manera yo puedo propiciar ya en mí la neuroplasticidad? Ok. Si nos referimos únicamente al aprendizaje, la neuroplasticidad nos puede ayudar a cambiar hábitos o adoptar algunos nuevos y a desafiar la mente con nuevos retos. ¿Esto a qué me refiero? En cualquier etapa de nuestra vida nosotros somos totalmente aptos para poder aprender algo. Eh, ¿De qué manera nosotros podemos propiciar esta neuroplasticidad? Pues en realidad de manera científica se han propuesto algunas estrategias y digo que se han propuesto porque algunas personas les funcionan y algunas otras no. Este es como un resumen de en general lo que recomienda un neurorehabilitólogo, ¿no? Que muchos se enfocan como en la cuestión de la respiración, de la relajación, que el cerebro y la mente estén equilibrados, ¿no? Conectados. Entonces esto se puede lograr a través del ejercicio, de alguna cuestión respiratoria, algunos lo hacen con meditación, con yoga. También se logra la neuroplasticidad a partir del descanso. Y ustedes pensarán, Julia, ¿qué tiene que ver dormir o descansar con que el cerebro me responda como yo quiero? Bueno, hay una gran relación entre el sueño y la neuroplasticidad. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos durante el día aprendiendo algo, estamos leyendo, estamos trabajando, estamos haciendo nuestras actividades de prepa en línea, leemos mucha información. Es evidente y es muy claro que no toda esa información la vamos a recordar, por supuesto, ¿no? Hay un porcentaje que al otro día quizá ya no recordemos, ¿no? Se hace una depuración, ¿no? De todo lo que estuvimos aprendiendo en el día, se hace una depuración y hay cierta información que sí se va a quedar en nosotros, es decir, que se va a memoria a largo plazo. Este proceso se le conoce como poda neuronal. Cuando ustedes se van a dormir, hoy que se vayan a dormir, y ustedes cierran los ojos, en su cerebro su cerebro no descansa. En realidad, su cerebro hace que ustedes estén dormidos, pero se pone a trabajar, ¿no? De noche. Entonces, empieza a crear conexiones neuronales, dice, esto se queda, esto se va, esto sí nos sirve, esto no. Y entonces manda a memoria a largo plazo lo que se nos va a quedar del día. Entonces, al otro día nos preguntan, ¿qué leíste? Ah, pues recuerdo que estaba leyendo del resumen, de algunos textos, porque es la información que pudimos rescatar. Si un cerebro no puede descansar y dormir bien y este proceso se ve interrumpido de la poda neuronal, entonces el cerebro no está en óptimas condiciones de aprender. De ahí que las personas que se desvelan mucho, por ejemplo, es normal que al otro día se sientan como no solo adormilados, sino que tengan poca receptividad para poder aprender. Y esto es completamente normal, ¿no? Entonces, hay una íntima relación entre el sueño y el aprendizaje. Y no estoy diciendo que tengamos que dormir muchas horas. Me refiero a llegar a la fase de sueño profundo. Nosotros podemos tener 4 horas óptimas de sueño y con eso puede ser suficiente, pero hay personas que pueden dormir 10 horas y se paran con una mente estresada, ¿no? Cansada. Entonces, el primer paso para propiciar la neuroplasticidad y un mejor aprendizaje, les decía, es la meditación, el ejercicio, alguna cuestión respiratoria, muscular. Incluso hay personas que están muy rígidas y eso también tiene que ver con los procesos de neuroplasticidad. Por eso les mandan a veces ejercicios como de rehabilitación, de movimiento. El segundo, les dije que es un buen descanso. No hay como tal una receta del número de horas que debamos de dormir, en realidad no es que la haya, pero sí hay algunas sugerencias de hábitos del sueño y yo les puedo compartir algunas que en mi práctica profesional sí sé que han ayudado a las personas. Y la primera es media hora antes de irse a dormir,
no exponerse a contenido de televisión, de celular, de alguna cuestión como, pues noticias desfavorables que les hagan como seguir pensando en eso, algo que les impacta mucho. En realidad lo mejor es relajar el cuerpo, leer un poco, meditar, escuchar música tranquilizadora, pero díganme, honestamente, a veces cuántos de nosotros lo hacemos, ¿no? Casi casi decimos, ya es tardísimo y me acuesto y olvidamos esa parte. Lo que les quiero dar a entender con esto es que la manera en la que se va la persona a dormir determina cómo ocurren los procesos de neuroplasticidad por la noche, ¿no? Entonces, hay personas que se duermen estresadas y despiertan estresadas y les cuesta recordar las cosas. Entonces, si la memoria a largo plazo no se consolida durante la noche, es muy difícil que recordemos algo, aunque sea algo muy simple. De hecho, hay experimentos que se han hecho a partir de estas teorías donde se les pone a personas que han dormido bien y a personas que no han dormido bien a recordar ciertas cosas muy simples, muy sencillas, oraciones, instrucciones, y siempre se ha constatado que las personas que tienen un sueño poco efectivo, no, tienden a tener problemas para recordar y a veces lo confundimos y decimos, creo, lo más común que yo he escuchado es, creo que me está dando Alzheimer, ya no recuerdo las cosas. Y no, en realidad, pues no, no tiene que ver con Alzheimer, tiene que ver que no hay un adecuado descanso, no hay una adecuada poda neuronal, no hay una adecuada consolidación de la memoria a largo plazo y el otro día resulta más difícil aprender, retener, poner atención, concentrarte. Incluso en personas que no han dormido mucho, también les pasa que tienen problemas de lenguaje, no problemas como para articular y seguramente a ustedes les ha pasado en algún momento si no han dormido bien o por días no han dormido del todo, tienen problemas como para tener una habla inteligible, ¿no? Como que tienden a confundir las palabras, es completamente normal, ¿no? Entonces, lo del buen descanso, a veces siento que nos lo tomamos un poco a la ligera todos en general, pero tiene mucha repercusión en el proceso de aprendizaje, ¿no? A veces yo sé que no es pues no estamos en las condiciones para dormir las horas que quisiéramos, lo sé, lo comprendo perfectamente, pero de alguna manera puede haber, no sé si ustedes se acostumbren, por ejemplo, a hacer alguna siesta. Creo que en México no estamos tan acostumbrados a ello como 10 minutos a mitad del día ayuda muchísimo a restaurar el cerebro, el cuerpo, pero bueno, ustedes pueden analizar o gestionar la manera en la que pueden tener un buen descanso, ¿no? Si van a hacer 5 horas que van a dormir, que sean horas efectivas de sueño, ¿no? El siguiente punto se le llama aprendizajes desafiantes, que hasta lo encerra en rojo, porque se ha corroborado que la manera en la que un cerebro se vuelve más plástico es cuando un cerebro se siente retado. Es decir, el cerebro se plastifica, por decirlo de alguna manera, se plastifica más en cuanto más retado se siente. Porque si el cerebro ve que con los recursos que posee cumple las tareas, pues entonces dice, no me hace falta generar más sinapsis, porque no hay nada nuevo, no hay un reto nuevo, con lo que te doy podemos lograr las actividades que tenemos. Y es por eso que muchas personas se vuelven un poco monótonas, ¿no? En alguna actividad laboral que hagan, como que ya la hacen en automático. Entonces, cuando hay un nuevo reto o algún aprendizaje que los desafíe, el cerebro primero se preocupa. Ese es un proceso natural. El cerebro se preocupa. Después de preocuparse, lo que hace el cerebro es reorganizarse y crear mayores conexiones neuronales para cumplir con las demandas de este aprendizaje. Esto es muy común en todas las etapas del desarrollo, pero seguramente les pasó cuando ingresaron a prepa en línea. Se dieron cuenta que la gran mayoría de las cosas o las tareas que tenían que hacer, pues no sabían hacerlas y tampoco sabían por dónde empezar. Entonces era una tarea, un aprendizaje que los desafiaba muchísimo y que les exigía no solo leer, sino familiarizarse con la tecnología y también les exigía pensar, analizar, les llevaba más tiempo tal vez, ¿no? Que en algún otro momento para aquellos estudiantes que me decían, llevo 10 o 15 años sin estudiar y retomarlo ahorita es muchísimo más complejo, siento que no puedo, me tardo mucho en comprender un texto, ¿no? Entonces, esto puede ser porque el cerebro lleva años trabajando con los mismos recursos mentales y en el momento en el que ustedes lo desafían,
con nuevos retos educativos, el cerebro primero pues se preocupa, se colapsa, no sabe cómo responder, pero después tiene la virtud de reorganizarse. Y este proceso que yo les estoy platicando no ocurre de un día a otro, tampoco ocurre en una semana. En cada persona es distinto dependiendo de su funcionamiento humano en general, ¿no? De cómo codifica la información, de su estilo de vida, de su alimentación, de su edad, de muchos elementos contextuales, ¿no? Hay personas que les lleva un poquito menos, otras un poquito más, pero de cualquier manera eso ocurre en todos los seres humanos, incluso en algunos mamíferos. También ocurre, se han hecho experimentos, por ejemplo, en gatos y perros que han perdido algún miembro de su cuerpo y entonces ocurre lo mismo, un proceso de neuroplasticidad donde la función perdida es adoptada por otro miembro del cuerpo. Esto se ha replicado muchísimas veces en humanos, en mamíferos, también con ratas, palomas, con algunas otras especies. Entonces es un proceso que ocurre en todos, por si alguien se preguntaba que tal vez en su persona no lo ve que ocurra, pues sí ocurre, tal vez es un poco más lento en comparación de otras personas porque nunca va a ser igual. Eh, entonces, aprendizajes desafiantes es una manera de propiciar la neuroplasticidad, pero a veces es justamente algo que no nos gusta porque al principio no es placentero. Al principio nos sentimos rebasados y de hecho pensamos que con nuestros recursos mentales no podemos cumplir la tarea. Y eso es un hecho. Más bien es, con los recursos mentales que poseo ahora no puedo cumplir la tarea, pero el cerebro se va a reorganizar para poder hacerlo, ¿no? Más bien a veces ese proceso, si llega a ser un poco más tardado, pues nos hace sentirnos desmotivados. Entonces, bueno, el siguiente elemento es la atención y la repetición. Seguramente ustedes han escuchado de manera muy coloquial famoso número, le llaman como el número de oro, ¿no? El número de veces que las personas tienen que repetir un comportamiento para que esto se forme en un hábito. No es un número que se propuso de manera fortuita, digamos, simplemente es como, proviene como en los 70s, 80s se hicieron muchos experimentos donde se buscaba pensar cuál era el número de veces que una persona tenía que ejecutar un movimiento de manera consciente para que la siguiente vez se volviera inconsciente, es decir, se realizara en automático. Y fue un experimento muy, muy famoso, ¿no? Donde se llegó a la conclusión que 20 o 21 veces era el número, le llamaron el número mágico, el número que una persona tenía que hacerlo. Entonces después empezó como a tergiversar la información porque se creía, entonces si lo hago 21 veces ya lo aprendo, pero era 21 veces consecutivas, creo que fue la palabra que faltó, porque en algunas personas que quieren instaurar un nuevo hábito, lo hacen 10 veces y luego dejan de hacerlo 2 semanas y luego regresan y dicen, ya cumplí mis 21 y sigo sin poder aprenderlo. Más bien está ligado a la repetición, ¿no? Repetición, constancia, no tienen que ser repeticiones constantes. Por ejemplo, ahorita que ustedes están en módulo, en actividades, cada semana están entrenando a su cerebro para acostumbrarse a la entrega de tareas, a la entrega de actividades, a conectarse a alguna sesión. Habrá una semana que se les olvide, quizá, entonces ahí se rompe un poco la regla, ¿no? En la medida en la que ustedes puedan hacerlo de manera constante, después su cerebro los va a recordar a ustedes mismos, ¿no? Les va a decir, falta algo, ¿no? Y entonces te llega esa sensación de, me falta algo, me falta algo, me falta algo. Eh, para los que ahorita estén pensando, se sientan que de repente, por ejemplo, algunos de ustedes me han escrito que realizan alguna entrega y después dicen, es que me siento rebasado y quiero una baja. Y luego regresan de la baja, creo que no ha pasado con ustedes porque van en el módulo 2 y 2 semanas después y buscan otra baja. Y entonces no es una cuestión puramente administrativa, pero de esa manera se interrumpe la secuencia educativa y yo sé que puede haber muchas dificultades, pero esto también propicia que el cerebro no termina de acostumbrarse. En realidad se esfuerza y busca un descanso y busca una calma y busca otro descanso y entonces como no se hace de manera consecutiva es más difícil que se propicie el aprendizaje. No es una cuestión puramente administrativa, sino que es una cuestión de hábito.
¿no? Entonces, yo sé que les puede estar costando mucho trabajo y por eso les decía, ¿no? Cuenten más o menos las semanas que ahorita llevan. Ahorita estamos en semana 3, las 4 anteriores, más la de descanso llevamos, en general, llevamos 6 semanas, ¿no? Piensen que después de la semana 21 todo lo que ahorita tienen duda se va a ir, ¿no? A partir de la semana 21 en una estimación, digamos. Entonces, si no mantenemos a veces esa constancia hasta llegar a ese número aproximado, nos vamos a perder en eso y vamos a decir, no puedo. Entonces, démosle la oportunidad al menos de estas 21 semanas para que se lleven a los procesos de neuroplasticidad de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, les decía, yo sé que podemos sentirnos abrumados, que queremos un descanso, que pensamos que está haciendo demasiado, pero creo que darnos la oportunidad de vivir eso para adoptar un nuevo hábito puede sorprenderlos, ¿no? Si sigo con ustedes, me gustaría mucho como hacer ese ejercicio y ver pasadas ciertas semanas cómo ustedes se han sentido o si sigue el mismo sentimiento de incapacidad, de sentirse desmotivados, ¿no? Pero démosle tiempo que los procesos de neuroplasticidad ocurran. Y el último punto, bueno, atención y repetición en realidad va junto porque tiene que ver con los estímulos que nosotros atendemos, ¿no? Ahorita piense, ¿a qué estímulos yo presto atención? Atención es la capacidad para centrar em, mis capacidades en algo, ¿no? Entonces, piensen ahorita ustedes a qué actividad les ponen atención, ¿no? Pueden hacer una listita mental en qué están priorizando ahorita sus recursos mentales. Puede ser en el trabajo porque pues cumple con la cuestión financiera, económica y me permite pues tener una vida. En algunas relaciones familiares, por ejemplo, en la cuestión educativa, pero ahora, ¿dónde de ahí nombramos la cuestión física, corporal o emocional? No es que una sea más importante que la otra, simplemente es aquello a donde enfocamos nuestra atención, también es lo que nos permite seguir adelante. Entonces, quizá el primer elemento tendría que ser antes del trabajo y la familia, pues cómo está su cuerpo a nivel físico y mental, si les duele algo que no han atendido, si hay un sentimiento con el que no han podido procesar o avanzar, si hay algún sentimiento de miedo, culpa, enojo que están ustedes almacenando. Entonces, a veces ese orden de prioridades, bueno, cuando hago este ejercicio, casi siempre es eso, las respuestas, ¿no? El trabajo, la pareja, la familia y la cuestión de la casa, pero antes de eso es, ¿cuál es la maquinaria que te permite cumplir con esos objetivos a los que pones atención? Pues un cuerpo sano, estable, una mente en calma, tranquila. Entonces, con estos conceptos que les estoy platicando, me gustaría que tengan un reordenamiento de hacia dónde en estos momentos centrar la atención. Tal vez esos tendrían que ser los primeros elementos, independientemente tal vez de que estén al cuidado de hijos o de familiares, de sus padres, quizá, porque es lo que les permite tener un adecuado funcionamiento, ¿no? Entonces sé que pueden dividirse en muchas actividades, ¿no? O estar al cuidado de muchas personas, pero la cuestión elemental que les permite lograr todo eso es un cuerpo y una mente como lo vimos con el tema ahorita dos anteriores, el descanso, aprendizajes desafiantes, alguna cuestión física. Y no me refiero a ir al doctor siempre ni estar atendido, pero es una cuestión que se puede incluso llevar de manera autónoma, ¿no? Con algo que los haga sentir saludables, ¿no? Desde la alimentación, bueno, yo me centraré únicamente en tres funciones psicológicas, que sería la alimentación, el sueño o los hábitos de sueño y una cuestión emocional. Quizá con esas tres, porque puede haber más. Ok. Esta técnica que les voy a compartir la utilizamos los psicólogos y se llama PARA por sus siglas. Cada una de las letras tiene un significado y se las voy a explicar de manera muy simple para que ustedes puedan autoaplicársela o aplicarla a alguien más. Entonces,
Esta técnica permite enfocar nuestra atención cuando nuestro cerebro se siente disperso, desatento, que se está equivocando mucho, que se está durmiendo, que está preocupado, que está intranquilo, que está inestable. Entonces, es una técnica que permite, le llamamos técnica de focalización de la atención, ¿no? Cuando ustedes se sientan, por ejemplo, que son las 12 de la noche y que tienen 2 horas para dedicarle a sus actividades y entonces dicen, es que siento que no puedo, mi cerebro, mi mente, mi cuerpo están cansados, tengo muchas preocupaciones. Entonces intenten hacerla ahora. No, no hay una receta para hacerla. Cada uno de nosotros la puede llevar a cabo de acuerdo con nuestro contexto. Se las voy a explicar en general. Yo voy a poner quizá un ejemplo, pero me gustaría que ustedes de manera interna la autoapliquen mientras yo la voy narrando. Es muy sencilla. En realidad, no les toma más de 5 minutos autoaplicarla y es funcional. Entonces, se llama técnica parar porque cada una de las letras tiene un significado. La P significa para, la A atiende, la R recuerda, la A aplica y la R regresa. Entonces, propongamos una situación hipotética, es de noche, están cansados, trabajaron, se dedicaron al cuidado de la familia, del hogar, y ahora tienen que centrarse en hacer sus actividades porque es el único momento del día con el que cuentan. Y se sienten abrumados, están leyendo y no entienden nada. Están preocupados, ya es muy tarde y tienen que ir a trabajar. Ok, el cerebro está inestable y está preocupado. ¿Qué tendremos que hacer con la letra P que dice para? Lo leo y pongo el ejemplo. Para, en distintos momentos del día o cuando sientas una emoción intensa. En este caso aplica a ese momento de la noche donde yo dije, tengo que hacer una actividad porque es mi obligación y porque no tengo otro momento. Entonces, antes de obligar a mi mente a que avance, le voy a decir, detente un momento y les digo 2 minutos. En realidad el tiempo en el cerebro no existe, no existe como nosotros lo conocemos. Entonces es para, detente, si tenemos la computadora abierta, el celular, un libro, es como cerramos todo por un momento. Entonces tiene que notarse, tiene que hacerse físicamente para. Segundo, la A que significa atiende. ¿Qué sensaciones físicas, pensamientos, emociones se manifiestan? Entonces, en ese momento, si se la autoaplican, se van a preguntar, ¿qué te tiene preocupado o preocupada? Y entonces ustedes solitos hacen un soliloquio, o sea, ustedes se preguntan y ustedes se responden. Atiende significa, ¿qué me tiene preocupado? Ah, pues que tengo muchas cosas que resolver. Ok, ¿qué cosas tengo que resolver? Pues son tres las que me preocupan más. Ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Porque la A significa atiende. Ok, en este momento de la noche no hay algo que yo pueda hacer que lo solucione. Es decir, no es una actividad o no es un problema que se va a resolver ahora. Hay problemas que sí se pueden resolver en ese momento, ¿no? Por ejemplo, es que olvidé, no sé, lavar mi ropa. Ah, pues desatiendo un poquito y voy y la lavo rápido. Hay actividades que sí se pueden resolver en ese momento, pero hay otras que no se pueden resolver en ese momento y que pasan tiempo en la mente y entonces ocupan espacio, pero no se están resolviendo. ¿Me explico? Entonces, atiende significa, escriben los temas que les estén preocupando. Funciona mucho lo de los números. Digan tema 1, tema 2, tema 3. Pueden ser los temas, sensaciones físicas, tengo un dolor de cabeza, me duelen los hombros y siento que me estoy quedando dormida. Bueno, entonces tienen que enumerar esos temas o esas sensaciones que están experimentando. Ok, la R significa recuerda. Visualiza la mejor versión de ti mismo, recuerda tus metas y lo que valoras. A veces las crisis de estrés vienen cuando tenemos, por un lado, los temas que falta que atendamos y por otro lado estamos diciendo que no podemos. Entonces se conjuntan estos dos temas y decimos, tengo muchos problemas y no puedo resolverlos. Entonces, si se juntan esas dos ideas, pues el cerebro entra en crisis, ¿no? Porque ya te dije qué es lo que está pendiente, pero también te estoy diciendo que no puedes. Entonces, recuerda significa enfocarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es decir,
argumentar algo como lo siguiente: en otros momentos de mi vida he podido salir adelante con temas similares, o con temas incluso superiores o que me han requerido mayor atención. Recuerdo que sí puedo hacerlo, recuerdo que tengo mucha fortaleza, pero ahora mismo, en este momento de la noche, no me es posible pensar en eso. Recuerda es intentar pensar en una versión de nosotros mismos que pueda solucionar eso, ¿no? Ahora tal vez se pregunten, ¿y si esa versión de mí no existe? Entonces podemos aludir al futuro. Estoy segura que en algún momento de mi vida puedo ser la versión que yo quiero. Entonces, el caos viene cuando junto mis problemas y digo que soy incapaz de resolverlos. Si se juntan esos dos elementos, es cuando viene una crisis de ansiedad, de pánico, ataque, depresión, crisis de estrés. Entonces, en la R de recuerda tenemos que decirnos, ya sé cuál es la lista de problemas, pero en este momento no los voy a resolver, pero recuerdo una versión de mí anterior que sé que puede hacerlo. Entonces es como que estamos diciendo, hay problemas, pero también hay soluciones, pero no se van a hacer ahorita. Eso significa la R. La A aplica, elige y aplica una estrategia que te permita regular tu emoción. Ya en la primera sesión abordamos un poquito este tema de las estrategias de regulación, pero lo que podemos hacer en ese momento es, ya paré, ya atendí, ya hice mi lista de problemas, ya recordé que hay una versión de mí que sí puede resolverlo. Ahora aplicar significa, en este momento es la noche, quiero hacer mi actividad, entonces voy a aprender a aceptar estas emociones, no se van a ir de un momento a otro, me siento desmotivado, no me siento tal vez triste, nostálgico, cansado, enojado, y entonces es el momento donde podemos autoaplicar una técnica de regulación como las que les había comentado, relacionada con la música, con la relajación muscular. Creo que solo hemos visto de esos dos tipos, ¿no? Como hay muchas estrategias para regular los pensamientos, como dibujarlos, escribirlos, darles una forma. Una técnica que aquí en Aplica yo he utilizado con algunos pacientes es dibuja, dale una forma física o un color a tu problema, ¿no? Algunos dicen, es que es como un laberinto, es como caerte en un pozo muy profundo, es como algo que me invade, inalcanzable. Aplica es poner un poco afuera lo que siento, ¿no? Entonces, sí es mi problema, pero en este momento ya no forma parte de mí. No es que me estoy desatendiendo del problema, simplemente es que lo voy a mirar desde afuera, ¿no? Entonces, en Aplica pueden utilizar la estrategia que ustedes les funcione. Habrá quien le funcione quizá tomarse un momento, prepararse una bebida, ¿no? Caminar un poco, destensar su cuerpo. Y esto que les estoy diciendo se puede hacer en 2 minutos. No necesita muchísimo tiempo porque les dije que esta técnica se hace en 5 minutos, ¿no? Entonces, aplica es cualquier actividad que ustedes hagan que les permita regularlo, ¿no? Yo le he puesto mucho a la cuestión auditiva porque yo les decía que muchas de nuestro cerebro emite ondas, 4 ondas: alfa, delta, gamma y teta. Son 4 ondas que emite nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos aprendiendo, alfa, delta, la función gamma es la que está ocurriendo en nuestro cerebro. Hay música que puede inducirte a estados de calma y de aprendizaje. De hecho, el día de mañana, en el mensaje de cierre semanal, les voy a colocar unos links de música, ¿no? Entonces, como que hace que tu cerebro se ponga en modo aprender, vamos a decirlo así coloquialmente, ¿no? Entonces, en Aplica, ¿qué puedo hacer, Julia? Lo que ustedes les pueda dar tranquilidad o calma. Les digo, yo le he apostado mucho a cuestiones sensitivas, a cuestiones musicales, ¿no? Como de relajación, pero cada uno de ustedes estoy segura que tiene alguna técnica que ya ha puesto en práctica. Y finalmente la R significa regresa a tus actividades en un estado emocional más adecuado para cumplir tus metas. Es intentar volver a la actividad. Esto que yo les estoy contando, obviamente me extiendo porque es una explicación, pero esto se puede hacer en 5 minutos. Entonces, si en algún momento se sienten
rebasados. Y sé que muchos de ustedes trabajan en la madrugada porque me llegan las notificaciones. Me han llegado a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 o a las 5. No, sé que están trabajando en la madrugada, ¿no? Y se los admiro y se los reconozco mucho. Hablan mucho de su compromiso y de su perseverancia, pero a veces no va a ser el momento en el que se sientan lo más receptivos posibles. Entonces, si ya viene esa hora de la madrugada, una parte de ustedes quiere ir a dormir, pero otra parte necesita ponerse a hacer las actividades, pueden intentar hacer esta técnica para, o incluso, por ejemplo, imprimirla, hacer un dibujo, colocarla cerca del lugar donde ustedes trabajen y aplicarlo. Entonces, cada que empiezan a trabajar, pueden aplicarla. Yo en la R les daría, les diría que ustedes como que se den un premio, ¿no? En R es me regalé un dulce, un chocolate, lo hiciste muy bien, o algo que a usted, a un estímulo positivo, ¿no? Que les guste. Entonces, es una técnica muy útil, funciona con niños, con adolescentes y con adultos, ¿no? Con niños es todavía un poco más como que se puede realizar a través del juego, con adolescentes, con aspectos que les gusten, y con adultos es como a inducir estados de relajación, ¿no? Entonces, se las comparto si les funciona. Si alguno de ustedes se queda con duda y dice, no le entendí alguna parte, quiere que lo platiquemos o que les ayude a cómo aplicársela, pueden escribirme hoy, mañana en el mensajero y yo les puedo dar más ejemplos o dar videos de cómo se puede autoaplicar, ¿no? Entonces, yo les decía, ustedes se sientan a hacer las actividades y entonces no están lo más receptivos posibles. Incluso hay una palabra que utilizamos mucho, es que me siento o distraído, porque no estoy centrando todos mis recursos, ¿no? Y ahora yo les diría, la distracción no es del todo negativa. Bueno, se ha definido aquí en la diapositiva, lo pongo como en retirar el interés de la situación o tarea. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que la distracción es positiva? O sea, que el cerebro está enfocado en una actividad y de repente, ¿no? Va y mira algo. No es del todo negativa. Un cerebro que se distrae es un cerebro que se está retroalimentando constantemente. No existe cerebro alguno en la Tierra que pueda prestar atención por muchas horas. Es mentira. Y los psicólogos lo sabemos. Por lo general, los periodos de atención a nivel humano son de 20 minutos. Podemos estar entretenidos 20 minutos, por ejemplo, ahorita, y no es que sea exactamente, pero nos vamos a distraer y es completamente normal. De hecho, nos vuelve incluso un poco más productivos. Esto se los cuento porque la distracción no es del todo negativa, ¿no? Si están ustedes enfocados en una tarea y se distraen, quisieron caminar, vieron algún pendiente, miraron algo en el celular, es completamente normal. No se vuelve natural ya cuando estamos distracción tras distracción tras distracción, ahí sí ya no es del todo posible porque no me estoy concentrando, pero los periodos de distracción es como si el cerebro dijera, hey, estoy vivo y estoy aquí, puedo mirar muchos estímulos, ¿no? Dame permiso de hacerlo, pero hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, ok, elegiste distraerte, pero vamos a regresar, ¿no? Entonces, un cerebro estable y que está aprendiendo no es aquel que no se distrae. Y esto lo hago mucho, por ejemplo, yo con niños y con adolescentes que se distraen. Es completamente normal que quieran mirar, que quieran explorar, solo hay que dirigirlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de las distracciones, aquí les puse una frase que está relacionada con ello. Cambiar la actitud permite dejar de ver los problemas como obstáculo. Ok, ¿qué tiene que ver con distracción y atención? Que a veces en la manera en la que nosotros percibimos las cosas es como pueden ser. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Dice, dos actitudes en la misma situación son dos personas que van en un autobús, pero una lleva una actitud negativa y se enfoca en todo lo adverso de la situación porque va viendo quizá la parte de las rocas. La otra persona con una actitud más positiva elige enfocarse en lo favorable de la situación. Esto, aunque les parezca tal vez un poco como chusco, es mucho de lo que ocurre en la vida diaria. Nosotros elegimos en dónde centramos nuestra atención y a dónde nos distrae, a dónde podemos distraernos. Porque si yo elijo distraerme con un pendiente, es que bueno, me quiero centrar en aspectos positivos, pero si yo elijo distraerme, pensar en todo lo que está fallando en el mundo ahora, pues es una distracción que evidentemente no me va a traer algo positivo. Entonces hay de distracciones a distracciones. Hay personas que dicen, es que todo va mal en la vida, en el mundo, y yo digo, tal vez sí,
pero tal vez no, porque todo depende de a dónde queramos mirar, ¿no? Por eso les dije, la neuroplasticidad implica es cómo el cerebro se restaura, que le ponemos atención. Es como si ustedes eligieran en sus momentos de distracción unos anteojos. Tienen 100 pares de anteojos delante de ustedes y eligen unos donde todo se ve oscuro y dicen, todo está oscuro, todo es malo, todo está mal. Pero a veces también se de repente los anteojos para ver otro tipo de aspectos, ¿no? Y yo no me voy al otro extremo de todo es bonito y todo, por supuesto que no, pero la vida es muchas cosas, ¿no? La vida no es algo bueno ni es algo malo, la vida es muchas cosas, ¿no? Entonces, esta frase se las puse relacionada con ella. Y bueno, esta es la información que les quería compartir con respecto a la neuroplasticidad. Hay muchos términos muy técnicos, pero yo no quería aburrirlos con eso. El mensaje que yo quería que ustedes tuvieran en claro es, mi cerebro es capaz de readaptarse a las situaciones. Yo digo dónde se enfoca mi cerebro, yo digo dónde se distrae mi cerebro, yo digo cómo hago que regrese mi cerebro, ¿no? Entonces, tomar el control de nuestra mente, no solo de nuestras emociones, sino de nuestra mente, de a qué le pongo atención, determina cómo me siento y cómo pienso, ¿no? Yo de repente he leído mensajes, muchos de, o sea, no de ustedes en general, de alumnos que dicen, es que no puedo, es que no puedo, y les digo, vamos a hacer estas estrategias y nos escribimos en unos días. Y es que no puedo, es que no puedo, es que todo es difícil. Vamos a hacer otras estrategias y nos escribimos y estar por semanas y les digo, hay que intentar cambiar un poco esa actitud y no me digo que ir al extremo, o sea, de no hay problemas y todo es felicidad, por supuesto que no, lo sé y soy realista, pero me refiero a una cuestión como de ver más alternativas, ¿no? Entonces, a partir de lo que les compartí en este momento, me gustaría saber si a alguno de ustedes les surgieron dudas, me salgo un poquito de la presentación para poder leer si tienen algún comentario. Entonces voy a empezar a leerlos. Bueno, primero los que se vayan uniendo y quieran o me regalen un registro, se los agradecería mucho. Les voy a pegar otra vez el link. Dice Alicia, a mí me ha pasado varias cosas de lo que dice. Sí, Alicia, y sabes, muchos de los ejemplos que yo pongo es porque platico, bueno, llevo pues ya muchos años en esto, 2012, como 15 años. Entonces, he platicado con muchas personas y a veces las situaciones se van repitiendo, ¿no? Entonces, puede ser de ahí. Mayela dice, cuando no duermo bien me pasa que al hablar se me olvida exacto lo que dije, Mayela. Lo que voy a decir o se me olvidan las cosas. Últimamente me pasa muy seguido y sobre dormir una siesta no lo hago seguido porque me levanto con ansiedad. Mayela, te voy a dar una recomendación. Si alguno de ustedes quiere empezar a practicar la siesta, se practican, ¿eh? No es sencillo. No, es que en México no estamos acostumbrados, ¿no? Yo les voy a contar así como yo aprendí a tener siestas. Les digo, en México no se acostumbra, pero un tiempo que yo viví un año en Europa y allá las personas tienen esta idea de verdad, así que entre las 3 y 4 es la hora de la siesta. Entonces, era como la hora de la comida, estaba en una universidad, comían de 2 a 3 y luego yo veía que la gente en las universidades se encerraba en sus cubículos, había como unos lugares para dormir, como que en la ciudad cerraban los negocios y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces, la primera vez que yo me fui a dormir, ya no volví a la universidad y me dio muchísima pena porque pues no pude hacerlo. Ya después me empezaron a contar un poquito. Muchos me dijeron que lo que tenía que hacer era poner mi reloj, un celular, un despertador y poner, a escribir la actividad que tenía que hacer en cuanto yo me parara, no que era revisar, hacer, dar clase, lo que sea. Y entonces te dormías, hasta como te ponías plácido en un lugar, te cubrías la cabeza y entonces sonaba tu alarma y no estabas desconcertado, sabías qué es lo que seguía. Entonces eso evita la ansiedad y hace que no te despiertes como preocupado. No, a mí me llevó mucho tiempo aprenderlo, pero de ahí pude como hacer las siestas, ¿no? 10, 15, 20 minutos y de verdad el cerebro se restaura muchísimo y allá lo hacen mucho porque sus jornadas empiezan como de las 5 o 6 de la mañana y hay gente trabajando a las 12 de la noche. Entonces, como duermen poco, sí tienden a hacer una siesta como de 1 hora, pero bueno, yo les comparto la manera en la que yo pude hacerlo. Si alguno lo quiere poner en práctica y le sale, me lo comparten. Entonces, Mayela, se me ocurre que esa podría ser una manera que te funcione y podría mejorar mucho tu rendimiento.
Nos dicen, muy cierto, a mí también me ha pasado a lo mejor por tantas desveladas y es muy difícil que se me graben las cosas. Sí, 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 les digo, aprendizaje está íntimamente relacionado con el sueño, ¿no? Y eso a veces no lo pensamos del todo. Entonces, intenten practicar lo de la siesta, inténtenlo un fin de semana para que no les afecten sus actividades y van a ver, de verdad, es muy placentero. Es muy placentero, se hace desde 10 minutos, 15, 20 y de verdad que el cuerpo y la mente se restauran muchísimo, ¿no? Pero les digo, pongan la alarma y escriban en un papel la actividad que se tienen que parar a hacer, ¿no? Claudia, a mí me pasa mucho que se me olvidan las cosas, no sé si por todo lo que tengo que hacer o por estar estresada, sí, o por no dormir bien. Yo de verdad que le apuesto mucho que es lo del sueño. Les podría asegurar sin conocerlos a todos, pero creo que la mayoría duerme entre 4 y 5 horas, quizá. Entonces puede venir un poco el cansancio de ahí, ¿no? De que no están durmiendo lo suficiente. Y yo digo durmiendo cuando se van a la cama cuando ya empiezan a dormir a fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, no cuando se acuestan, porque a veces de ahí pasa como un lapso de media hora, una hora. Entonces, se me ocurre que mañana les voy a dar estrategias para mejorar sus hábitos de sueño, ¿qué les parece? Y los pongan en práctica, lo de la música y estrategias de cómo hacer una siesta. Dice, nos dice, sí, entre más fuerza uno al cerebro, más cansado se pone y me duele la cabeza y no me concentro. Sí, y lo que viene es un dolor de cabeza porque el cerebro no está como respondiendo. Alicia, sí me pasa, pero a la hora, es la hora que puedo hacer las actividades después de las 2 de la mañana. Alicia, y de verdad que lo valoro muchísimo, ¿no? Que seas tan constante y tan disciplinada en ese momento. Yo te diría, Alicia, que te hagas un momento como muy agradable, ¿no? Si, por ejemplo, te gustan los estímulos visuales, pon algo en donde tú trabajes, pon algo colorido, ponte una música, prepárate una bebida caliente, pon tu material, o sea, que visualmente le guste a tu mente estar ahí, ¿no? Y no sé cómo lo tengo que hacer rápido, entonces genera también un contexto que te haga sentir muy motivada, pon un objeto que te guste, algo que te evoque un bonito recuerdo y eso también va ayudando a que el cerebro le guste hacerlo. Dice, muy cierto con la de la distracción, sí me pasa, ahorita estoy oyendo, pero estoy trabajando y volteo a hacer cosas, aún me dicen, checa tu escuela, pero si veo algo que no va, si luego volteo y digo, sí, no va, exacto. Sí, sí, Alicia, y los entiendo de verdad. Me gustaría que a partir de esta sesión compartirles esta idea. La distracción no es mala, la distracción ayuda como a reenfocar el cerebro. Te distraes y vuelves, te distraes y vuelves. Lo malo es que, por ejemplo, esto no se los podría decir yo a niños y adolescentes, porque ellos están en entrenamiento y en crecimiento y aprendizaje de habilidades. Pero ustedes que son adultos, sí, sí les puede funcionar eso, ¿no? De trabajo 20 minutos y veo algo, me paro, hago un pendiente, checo algo en el celular y regreso. Tengo que regresar. Y yo me digo, por eso es la técnica parar, yo tengo que regresar, ¿no? Entonces, am, dice, leo los últimos comentarios, yo no puedo, me levanto con dolor de cabeza. Intenten lo del sueño, les digo, bueno, en mi caso a mí no me fue tan sencillo, sí me llevé como unos 2 meses aprendiéndolo, pero ahorita ya puedo hacerlo. Entonces, eso les puede hacer que tal vez mejore su rendimiento a lo largo del día. Inténtelo, si no funciona, no pasa nada, pero bueno. Les agradezco mucho que hayan estado receptivos a esta información. Creo que es un tema muy eh, interesante y que nos involucra a todos. Como parte final, les voy a compartir esta última diapositiva, que recuerden que son las recomendaciones que les hago cada semana. Intenten participar en sus foros de aprendizaje, revisen sus guías de actividades semanales, el manual para uso responsable de la información, los envíos de las tareas en tiempo y forma. Ya saben que el sistema se cierra el domingo alrededor de las 11 de la noche. Yo diría que a las 10 porque de verdad la gran mayoría de las personas la mandan en ese tiempo y se colapsa el sistema, ¿no? Entonces,
tenemos una matrícula muy grande de estudiantes y es difícil, ¿no? A veces o se les ve el internet o hay diferencia horaria. Entonces, si pueden hacerlo un poquitito antes, ¿no? Unas horas antes, evitarían sentirse presionados, ¿no? Y les decía, esta semana se tiene que contestar el cuestionario de habilidades socioemocionales. Justo muchas de las preguntas que vienen ahí están relacionadas con los que vimos el día de hoy. Entonces, pues como siempre, valoro mucho su tiempo, les agradezco su atención y desde hoy diré, les agradezco su atención y les agradezco sus distracciones porque son positivas, ¿no? Yo les decía, no tengo ningún problema si están aquí y si están trabajando, si están poniendo atención a sus hijos o a alguna persona, si están cocinando, no pasa nada, ¿no? Sé que esto les ayuda a enfocarse. Entonces agradezco su atención, agradezco su distracción en el modo más positivo y ahora que lo comprenden, ya como en una mente más psicológica y por haber estado aquí. Espero que esta información les haya servido, les ayude. Si alguno de ustedes se quedó con una duda, le está costando trabajo o algo, esta información les movió algo y les gustaría ponerlo en práctica, con todo gusto escríbanme, yo les daré alguna recomendación. Tengo mucho material, videos, textos, imágenes de todo, pero no quiero abrumarlos. Entonces, mejor cuando me escriben, ya les mando la información. Si quieren algún número de atención psicológica, también me pueden escribir y entonces yo se los mando. El día de mañana les voy a compartir la información relacionada con hábitos de sueño, con alguna música para evocar ciertas ondas cerebrales de atención y concentración. Y bueno, todos estos materiales forman parte de esto que abordamos hoy en la sesión síncrona. Les agradezco su tiempo, espero que les haya funcionado, servido esta información. También me despido porque ya es la última vez que nos vemos esta semana, después viene semana 4 y después viene Semana Santa, de hecho tendremos semana de receso. Y entonces que tengan, los que tengan descanso, que lo aprovechen mucho, acuérdense, duerman bien. Para los que no, mucho ánimo. La ciudad, si están en ciudades con mucho tráfico, se relaja también en las vacaciones. Intenten avanzar, por ahí leer, repasar algo que ustedes necesiten y espero que nos podamos encontrar en el siguiente módulo, o sea, de manera síncrona. Yo voy a seguir contactándome con ustedes, ¿no? Esta semana, la 4 y la 5. Así que seguiremos en contacto, pero de manera síncrona ya. Entonces, pues, para mí ha sido un gusto conocerlos, ya me memorizo por ahí algunos de sus nombres. Espero que les haya funcionado la información que yo les he compartido. Y pues nada, les mando un abrazo a todos. Espero que hayan disfrutado la sesión y para los que no estuvieron hoy, tendrán la grabación para el día viernes. Hasta pronto. Gracias a todos por su tiempo. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias por su tiempo. Adiós.